Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a una de las bandas de rock japonés que nos han volado la cabeza. Hablamos de Nemophila, esta vez con la actuación en vivo de Raitei. Si lo estoy pronunciando mal, por favor corregime debajo en los comentarios, que dice de la siguiente manera. Bien, ya comenzamos con un riff hiper poderoso con esas guitarras súper distorsionadas y saturadas. Estamos en Si. Vamos a ver si estamos en Si menor o en Si mayor. Yo entiendo que va a ser Si menor por la mecánica con la que funciona el metal y la oscuridad, pero avancemos. Suenan super headbanger y la estética es muy a esas bandas de metal de principio de los 2000 que a todos nos gustaban. Me parece que tienen muchísimo poder. Vamos a ir directamente a la parte de la estrofa. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero después te voy a comentar algo más al respecto para que podamos evitar eso y que todos disfrutemos mucho más de esta maravillosa música. Fíjate que continuaron con el riff inicial que aparentemente estamos en Si menor. Fíjate que puse una guitarra eléctrica. Vamos a volver al piano, que es un poco más profundo y delicado. Bueno, no sé si más profundo, pero más delicado seguramente. Y la voz de la cantante nítida y clara por sobre toda la megalomanía acústica que estamos escuchando con el metal. Es tremenda esta parte. Fíjate que están haciendo un salto de tritono. Ese salto de tritono del Si al Fa, ahí cambiaron. Ya no están más en Si menor, sino que puede ser que sea un frigio o el locrio, que es el más oscuro de todos. Si te gustaría que hablemos un poco más sobre modos, déjalo escrito debajo en los comentarios. Están en la House of Blues. Es particular, ¿no? Pues están haciendo metal en donde deberían tocar blues. Creo que es en Estados Unidos esto. Si tenés más información al respecto, también lo podés dejar comentado debajo en la caja de comentarios. ¿Viste ese final de frase, no? Porque está en cuando dice I hate, que primero creo que lo dice en japonés y después lo dicen en inglés, por eso pude entender esa parte. El final de la frase con la voz delicada de la cantante sin hacer guturales ni ningún screamer. Y ese descenso cromático del final que queda tan perfecto, ¿no? Es una melodía muy linda. Y muy atractiva, muy interesante. Todavía no llegamos al estribillo, pero intuyo que dentro de poco va a ocurrir. Y espero que haya solos también, porque me gustan las bandas japonesas porque meten mucho instrumental y suena todo muy bien, muy épico. Ok, ascenso épico, ascenso épico. Ahora cambiamos de tonalidad de un sopetón. Recordemos que estamos con ese salto de tritono del Si al Fa, como si fuera un Si disminuido, porque después aparecía el Re en algún momento. Pero ahora directamente, para ir a esto que entiendo que es el estribillo, clavan un Si bemol mayor, que es uno de los acordes que suenan más épicos, más abiertos. Después van al Do mayor y resuelven en el Re menor, como si hicieran el ascenso épico de sexto, séptimo antiguo o natural y primero, ¿no? Que queda maravilloso, que es muy al estilo de música para anime, por ejemplo. Y lo convirtieron en mayor. La primera vuelta, tan tan, Re menor, para que suene épico, y después lo convierten en Re mayor para que suene todavía más épico. Me está volando la cabeza Nemophila. Por favor, déjame alguna otra recomendación debajo en los comentarios. Sé que tienen una gran comunidad y muy hermana en ese sentido porque les gusta mucho compartir esta música, así que espero que lo sigan haciendo en el canal para que sigamos aproximándonos de a poco al sentir de Nemophila, así como lo hicimos con bandas como por ejemplo Band-Maid, Love Bites, Gacharik Spin, Baby Metal y demás. Bueno,
Creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Me voy a tomar un mate y a relajarme un poco porque me va a explotar la cabeza. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Fíjate que el solo de guitarra comienza en este si súper... Y hace cosas maravillosas que yo no puedo reproducir en el piano y por respeto simplemente voy a dejar que la escuches. Debajo en la parte, en la caja, vas a poder encontrar el video original porque esto es una versión en vivo. Tengo entendido que esta canción ya la tienen grabada de antes, pero me interesó esta presentación porque subieron el video hace unas semanas y me parecía muy interesante reaccionar a un video en vivo porque ahí es donde se nota todo el potencial de una banda. Sí, efectivamente, si menor. Tan tan sexto, séptimo para volver al primero. Fíjate que hicieron algo muy interesante porque comienzan en si menor, que donde tienen el riff de la introducción y de esta parte que es la vuelta a la estrofa, y en el final de la frase sol mayor, la mayor, que serían sexto y séptimo, antiguo también, para resolver en el si menor. Y luego todo eso lo baja en un semitono al si bemol en el estribillo para hacer si bemol, do mayor, re menor. Maravilloso. Continuemos. Estoy enamorado de esta banda, es tremendo. Me gusta mucho la ductilidad que tiene la cantante, ¿no? Para pasar de algo súper épico, meter algún gutural o algún screamer en el medio y de repente pasar una voz mucho más plácida, mucho más relajada, más tranquila. Hay que tener mucho entrenamiento para poder hacer una cosa y la otra y no perecer en el intento. Y ellas lo hacen tremendamente bien. Me gustan estas bandas porque demuestran cuánto poder sigue habiendo en el rock, en el metal y en todos los géneros, subgéneros y derivados que podemos escindir de ellos. Así que continuemos. Lo mejor son los duelos de guitarra. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video de reacción sin estos cortes, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que podamos evitar estas cuestiones, escuchar más de corrido y compartir la música de otra manera. Además, ten en cuenta que esos videos, al ser solicitados por vos como miembro, van a estar dedicados especialmente para vos con mención en ese mismo video. Hermoso, además fíjate el cambio de tono que tiene una guitarra y la otra, y fíjate que la primera estaba más tirada hacia la izquierda y la segunda, que es la que acaba de entrar, está más tirada hacia la derecha. Si tenés información sobre la banda, cómo se formó, hace cuánto tiempo que tocan, los nombres de las integrantes, influencias y demás, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, así todos podemos ir conociéndolas cada vez un poco más y mejor. Y como siempre, utiliza auriculares porque es una experiencia única. Ahí fíjate que introdujeron una escala árabe, ¿no? Como si fuera el modo frigio. Con esos semitonos de por medio que quedan muy interesantes. Que en la guitarra, como tienen que hacer la melodía, pueden hacerlo con más, pero habitualmente se hacen los solos con una sola nota y pasando muy rápidamente de unas a otras o repitiendo mucho una nota, que es muy característico de los instrumentos de cuerda, ese que suena todo mucho más poderoso, y cuando meten esos condimentos, esos pequeños rudimentos con esas sonoridades tan particulares, uno no puede más que embelezarse con todo eso y decir, quiero más. Bueno, estamos en el final de un videojuego, claramente, por lo que acabamos de escuchar, una consecución de acordes mayores como si no se acabara nunca. Arrancan en sol mayor esta parte, van al la mayor, suben al si bemol mayor, como que no sabes a dónde va a terminar, y sol, la, si bemol, do, re. Es como si hubieran hecho una combinación de las dos partes anteriores, la que resolvían con el sol, la, si menor, y la otra que resolvían con el si bemol, do, re. Hacen una conjunción de las dos, un final tremendamente épico, maravilloso, tremendo.
Y volvimos al estribillo para terminar la canción. Nos estamos acercando al final. Si llegaste hasta acá, suscribite, comentá si te gustó, si no te gustó, si te gustaría que fuera de otra manera, qué te parece Nemófila, qué otra recomendación tenés al respecto. Lo que sea, un emoticón, un emoji, lo que más te guste, una canción de otra banda. Tenemos muchas sobre bandas japonesas que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Todas esas bandas son buenísimas, los videos están bien hechos dentro de todo, pero lo importante es que sigamos escuchando esta música porque es muy nutritiva, es muy interesante, hay mucho para diseccionar, cortar y aprender al respecto. No, es tremendo. Voy a salir de acá y ponerme otros auriculares que sean más fuertes todavía y sentarme a escuchar Nemófila una y otra vez. Yo tiendo a reservarme muchas canciones para poder hacer una reacción lo más fresca posible en estos videos. Si quieren que hagamos algún análisis musical en particular con la canción más escuchada y más diseccionada parte por parte, lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios, porque como decía antes, me parecen que son bandas que, más allá de que son muy creativas y muy atractivas para escuchar, también me parece que si sos músico, productor, compositor, son muy nutritivas en términos técnicos y de aprendizaje de cómo funciona la música y cómo puedes combinar cosas que parecen completamente disociadas, como lo que explicábamos antes respecto a la combinación de los pasajes de los acordes, que queda excelente. Además, con auriculares vas a percibir el grosor de los graves que tiene la canción. Cuando están tocando en tutti, las guitarras, el bajo y la batería acompañando de fondo, sobre todo en esta parte bien rifera, bien metalera como nos gusta en este canal, es algo que te explota la cabeza porque es un montón de información junta y la verdad que no tiene ninguna clase de desperdicio. Y vamos a ver qué ocurre en el final de la canción. Terminaron en re, es decir, en cualquier otro lugar, el que no esperábamos al que llegaran. Quizás siempre estuvieron en re y nos amagaron un montón para pasar de un lugar al otro, desde el re eólico al re dórico. Toda una maravilla con Nemófila. Muchas gracias por siempre recomendarme esta banda, me ha gustado mucho volverla a escuchar. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.